Una joven de 18 años fue arrojada por un acantilado por rechazar al alcalde hasta que un guerrero apache la encontró, le dio un nuevo nombre y una nueva vida. A la luz del atardecer de Arizona, el cielo se tornaba rojo y cobrizo, proyectando largas sombras sobre el acantilado irregular. El viento soplaba con fuerza en el borde, trayendo consigo el aliento murmurado de los hombres que ya habían tomado una decisión. Clara Holt se quedó al borde, no por voluntad, sino por la fuerza. Tenía las muñecas atadas con fuerza y la cabeza cubierta con un saco que apestaba a moho y cebollas podridas. La cuerda mordía con cada temblor, pero el silencio cortaba más profundo que cualquier espada. Detrás de ella, las voces susurraban. ¿Es lo suficientemente alto? Alguien preguntó. La respuesta del alcalde Vernon fue confusa y fría. No se va a levantar. Entonces vino la voz que atravesó sus peores miedos. Su padrastro Amos. Ella deshonró nuestro nombre. Le dijo no al alcalde. Ahora aprenderá lo que cuesta eso. Los labios de Clara estaban agrietados por el llanto. Sus ojos, ocultos por el saco, miraban fijamente hacia la oscuridad. Pero ella lo oyó todo. El roce de las botas sobre la escarcha. El feo aliento de los hombres a punto de matar. Tírala, ordenó Vernon. Y lo hicieron. El aire la tragó. El acantilado desapareció bajo sus pies. El viento llevó su grito solo por un segundo antes de que el mundo volviera a sonar. Las ramas le cortaron la piel, las rocas atravesaron su vestido y luego el impacto. Una cornisa la atrapó en plena caída, rompiéndole las costillas y arrojándola a la nieve. Ella no murió, pero estaba destinada a hacerlo. Medio enterrada, con las costillas ardiendo y el aire cargado de pino y sangre, flotaba entre la vigilia y la nada. Luego vinieron los cascos, no al galope, firmes, pausados. Una figura apareció a su lado. No podía levantar la cabeza, pero el calor de la presencia atravesó el frío. Una mano, firme y tranquila, presionó su hombro, luego su garganta. «Estás vivo», dijo una voz. «He aquí, seguro». No había ninguna urgencia cuando la levantó, solo cuidado. Un manto forrado de piel envolvió su cuerpo destrozado y la colocaron sobre el lomo de un caballo que se movía sin prisa. El mundo se volvió borroso otra vez. Cuando abrió los ojos, vio luz de fuego y humo de cedro. Ella yacía sobre gruesas pieles en una pequeña cabaña. Las paredes estaban cubiertas de pieles. Un fuego crepitaba cerca de sus pies. El dolor estaba allí, pero atenuado, silenciado por el descanso y la medicina. Y al otro lado de la llama estaba sentado el hombre. Él no habló, no se levantó, puso una pequeña taza de madera a su lado, llena de té humeante. Clara apenas pudo recuperar la voz. «¿Por qué no te quitaste la bolsa?» Sus ojos se encontraron con los de ella, fijos e ilegibles. «No tomo lo que alguien no está dispuesto a dar». Ella agarró las pieles. «Sabías que me habían tirado. Vi a alguien abandonado a su suerte. Eso fue suficiente». La calma en él era más inquietante que cualquier ira. Ella estudió su rostro. La fuerza silenciosa de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz apenas llena de aire. «Lobo plateado». Él no pidió el de ella. En cambio, después de un largo momento, agregó, «No tienes nombre ahora. Eso significa que puedes elegir uno. Cuando estés lista», miró la taza, el vapor se elevaba como humo de un mundo olvidado. Ella se lo llevó a los labios. Sus manos temblaban y, por primera vez desde la caída, Clara sintió que alguien había visto más allá de los moretones, más allá del silencio, la parte de ella que todavía intentaba vivir. Los pinos se erguían altos y silenciosos, sus sombras se extendían bajo un cielo magullado. La nieve se aferraba a sus extremidades como recuerdos olvidados. Dentro de la cabaña, la luz del fuego brillaba suave y ámbar, y Clara, que ya no tenía frío, se movió. El pequeño albergue era más un santuario que un refugio. Pieles en capas,
piedras cuidadosamente colocadas y un fuego que infundía vida al espacio. El olor de las patatas asadas se mezclaba con el humo del cedro, y el viento del exterior susurraba contra las paredes, pero nunca entraba. Clara yacía envuelta en lana tejida, con la espalda calentada por la gruesa manta. El saco de arpillera todavía le cubría el rostro, pero sus manos estaban libres, bien cerradas. Cada respiración le dolía, pero le recordaba que todavía estaba viva. Alguien se había encargado de eso. Ella no lo había oído regresar, pero lo sintió. Lobo plateado, silencioso como la nieve. Se movía como el bosque mismo, tranquilo, invisible, presente. La había traído hasta allí y luego la había dejado sanar en silencio, sin preguntar nada, flotando como una sombra que significaba seguridad. Cuando estuvo lista, sus dedos encontraron el borde del saco. Poco a poco se lo fue quitando. La luz del fuego la saludó primero, luego el cálido parpadeo de las sombras contra las paredes revestidas de piel. Cerca de ella había un cuenco de madera y el agua se ondulaba levemente. Ella se inclinó y miró fijamente el reflejo. En sus pómulos aparecieron moretones. Sus labios estaban secos, su cabello enmarañado, pero sus ojos seguían siendo suyos, brillantes, despiertos, observando. Cerca de su mano había un peine de madera, liso y sencillo, tallado con una pluma a lo largo del mango. No había sido colocado como una orden o incluso como un regalo, solo como una ofrenda silenciosa. A su lado descansaban un par de guantes de cuero, claramente viejos, pequeños, destinados a manos de mujer. Una costura estaba cosida con hilo rojo descolorido. Clara los tocó suavemente, comprendiendo lo que significaban. Esto no fue solo amabilidad. Fue bienvenido. Su pecho se apretó. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. Ella cogió el peine y con dedos temblorosos lo pasó por su cabello. Cada tirón le dolía, pero no se detenía. Cada nudo desenredado susurraba que ella todavía estaba allí. La trampilla se movió y entró Lobo Plateado con una olla en sus brazos. Lo colocó junto al fuego sin hablar, asintió una vez hacia los guantes y el cuenco y luego se sentó. Ella lo miró. Realmente lo miró. No podía tener más de 30 años. Sus rasgos estaban tallados con fuerza y quietud. Su presencia llenó el albergue como humo de salvia, silenciosa, tranquilizadora, imposible de ignorar. Luego vinieron pasos diferentes. Entró una mujer mayor, envuelta en un pesado chal y con años duros grabados en su rostro. Llevaba una cesta de huevos y sospechas. Lobo Plateado, dijo ella, seca y llanamente para el guiso. Sus ojos se posaron en Clara y se congelaron. Los huevos se movieron. Dios mío, ella respiró. ¿Es exactamente como dijo el alcalde Vernon que murió? Clara se tensó. Silva Wolf no se movió. Ella es mi invitada, dijo tranquilamente. Si vienes a entregar comida, hazlo. Si viniste a juzgar, llévalo a otra parte. La mujer vaciló, con los labios apretados. La gente hablará. Siempre lo hago. Colocó la cesta junto al fuego y se fue sin decir otra palabra. Clara miró al suelo, con los puños apretados bajo la manta. Vendrán, susurró. Me encontrarán. Me llevarán de vuelta. Silva Wolf se agachó junto al fuego y movió suavemente un carbón con una rama. No lo harán, dijo. No, a menos que quieras que te encuentren. Ella se volvió hacia él. Las llamas parpadearon en sus ojos, tranquilas, seguras. Y por primera vez desde el acantilado, ella lo creyó. La nieve caía silenciosamente afuera de la cabaña, cubriendo los pinos como si fuera la respiración contenida en invierno. Dentro, el fuego ardía lentamente, proyectando una cálida luz ámbar sobre el pequeño espacio que se había convertido en el único refugio de Clara. Ella no había hablado en 3 días. En esas largas y silenciosas horas, ella observó a Silver Wolf moverse a través de sus días con un ritmo tranquilo. No pidió nada. Habló aún menos. Él simplemente trabajaba,
cortando leña, secando carne, hirviendo agua, dejándole pan de maíz fresco a su lado cada mañana sin decir palabra. Cada acto era pequeño pero seguro. Reparó el cobertizo derrumbado y arregló una cerca rota junto al arroyo. Sus manos eran fuertes, sus movimientos pausados, y Clara observaba primero desde la cama, luego desde la puerta. Con el chal bien ceñido, sus moretones iban desapareciendo y la hinchazón de sus costillas había disminuido. Se movía lentamente, quieta, pero sus ojos seguían todo. En esas observaciones silenciosas, algo desconocido regresó a ella. Ella empezó a sentirse segura. En la tercera noche, cuando la oscuridad se cerraba alrededor de los árboles, ella se sentó cerca del fuego frente a él. Su cabello estaba húmedo por el lavado. Todavía no había encontrado una voz para la tormenta dentro de ella, pero el silencio entre ellos ya no la asustaba. Ahora les pertenecía. Ella lo estudió. La fuerza en sus hombros, el resplandor del fuego suavizando sus rasgos afilados y la tristeza que persistía detrás de su mirada como una vieja cicatriz. ¿Dónde vive sola?, preguntó, con la voz áspera por la falta de uso. Silverwolf observó el fuego un largo momento antes de responder. La gente me deja en paz, dijo. Lo prefiero así. Pero algo en su voz delataba el peso de la elección. Clara no presionó. Ella entendía la soledad. A veces no era libertad. A veces era todo lo que quedaba. Ella asintió. Él asintió en respuesta. Más tarde, cuando regresó a su manta, encontró un pequeño bulto a su lado. Un cuadrado de lino doblado, un tintero y un bolígrafo de madera. Ningún mensaje, ninguna expectativa, solo una ofrenda. Escribe lo que te hace libre. Sus manos temblaban cuando los tocó. No había escrito una palabra desde el día anterior al acantilado. Su nombre, su voz, su voluntad. Todo había sido robado. Pero este regalo despertó algo profundo. Esa noche encendió un cabo de vela y extendió la tela sobre su regazo. El bolígrafo le resultaba extraño en la mano, pero poco a poco las palabras surgieron. Se escribió a sí misma la verdad sobre Vernon, sobre Amos, sobre lo que le habían hecho. Y luego escribió algo más. Ella no estaba rota, no era un fantasma, no era un cuerpo abandonado para ser olvidado. Ella todavía estaba aquí. Terminó con su nombre, no como una despedida, sino como un comienzo. Al amanecer, Clara no tomó su pincel. En lugar de eso, tomó el cuchillo de caza de Silverwolf y caminó hacia el arroyo. La hoja captó la luz matutina mientras ella se echaba el pelo hacia adelante. Un movimiento limpio. Los rizos cayeron como piel mudada. Ella miró su reflejo en el agua, el cabello desigual, el rostro pálido, la mirada firme. La muchacha del vestido blanco había desaparecido. Regresó a la cabaña con el pecho apretado por la fría indecisión. Silverwolf levantó la vista del fuego. Él no dijo nada. No lo necesitaba. Él asintió una vez, lento y seguro, como si siempre hubiera visto la fuerza que ella apenas ahora comenzaba a reclamar. Y Clara, todavía sin nombre nuevo, pero ya no invisible, sintió un fuego silencioso agitarse en su pecho. Ella no había desaparecido. Ella había sobrevivido. Y lo que vendría después sería decisión suya. El fuego crepitaba suavemente en el corazón de la cabaña mientras el crepúsculo se cernía sobre los pinos. La nieve se había derretido formando riachuelos a lo largo de los muros de piedra, y el sonido del agua goteando resonaba como pasos lejanos de otro tiempo. Clara estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del fuego, con los hombros envueltos en un grueso chal y los dedos recorriendo el borde del lino sobre el que había escrito la noche anterior. Su corazón se sintió más ligero, pero el peso del silencio aún se cernía entre ella y el hombre que la había salvado. Silverwolf se sentó frente a ella, afilando un cuchillo de caza con movimientos lentos y practicados. La luz del fuego bailaba a lo largo de sus pómulos, proyectando sombras que profundizaban los huecos bajo sus ojos. Había quietud en él, pero no paz.
Era la quietud de un hombre que había enterrado demasiado. Ella rompió el silencio primero. «¿Siempre estuviste aquí?». Ella preguntó, sin saber bien de qué otra manera empezar. Él no respondió de inmediato. El roce de la piedra contra el acero se hizo más lento y luego se detuvo. «No», dijo. «No siempre». Dejó el cuchillo y miró las llamas. «Me llevaron a los 9 años, a una escuela misionera cerca de Tucson. Me cortaron el pelo, quemaron mi ropa, me dieron una Biblia y un nombre que no era el mío». Joseph Clara tragó saliva con dificultad. «Dejé de hablar mi idioma, no porque lo olvidara, sino porque nadie me escuchaba». Tomó un palo y volvió a colocar un carbón en su sitio. «Después de 3 años, huí. Me llevó un invierno encontrar el camino a casa, pero lo hice». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Me casé, tuvimos un hijo, pequeño, salvaje, rápido como el viento». Las palabras se fueron apagando. Entonces empezó la tos. Primero ella, luego él. Se fueron antes de que la luna diera 2 vueltas. No la miró. Desde entonces, he estado en el medio. No del pueblo, ni del pueblo, solo aquí. Clara sintió que se le cortaba la respiración. No de dolor, sino de reconocimiento. Su historia no reflejaba la suya, pero corría paralela. Diferentes tipos de exilio. La misma dolorosa distancia de pertenencia. «Mi padrastro me vendió», dijo en voz baja, «a Vernon para pagar sus deudas». Lobo Plateado no dijo nada, solo escuchó. «Dije que no. Dije que prefería morir, así que se aseguraron de que así fuera». Su voz se quebró. ¿O creyó que sí? Extendió la mano hacia atrás y desenvolvió un pequeño paquete de piel de ante. Dentro había un cuchillo, no grande, pero sólido y finamente tallado. Su mango tenía grabada la imagen de un lobo aullando. Se lo ofreció. «Cógelo», dijo. Ella dudó. «No es para matar», añadió. «Es para recordarte que no eres una presa. Ahora eres el cazador». Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de la empuñadura. El metal estaba frío. El gesto fue más cálido que las palabras. «Gracias», susurró. Antes de que pudiera responder, un silbido agudo atravesó el bosque más allá de la cabaña. Lobo Plateado se puso de pie al instante, con todos los sentidos alerta. Un momento después, la puerta de la cabaña se abrió y entró un joven, alto, delgado, con la mandíbula manchada de pintura y fuego en los ojos. Flecha de Hierro. Su expresión se contrajo al ver a Clara. «Tú la trajiste aquí», espetó en su lengua materna. «Una chica blanca, ¿crees que la tribu no la verá?». Lobo Plateado no se inmutó. «La dieron por muerta. La encontré». Flecha de Hierro dio un paso al frente. «Mírala fijamente. Traerá problemas. Ya sabes cómo son. Traen su enfermedad, sus soldados, sus mentiras. Trae la verdad», dijo Lobo Plateado con calma. «Trae peligro». Clara se levantó lentamente, sosteniendo el cuchillo a su lado. No como una amenaza, sino como un símbolo. «No pedí que me salvaran», dijo con voz clara. «Pero no me disculparé por estar viva». Flecha de Hierro los miró y escupió al suelo. «No digas que no te avisaron». Se desvaneció entre los árboles tan rápido como había llegado. El silencio que quedó atrás fue más denso que la tormenta. Clara se giró hacia Lobo Plateado. «Vendrán por mí tarde o temprano. Aquí lo harán. Entonces quiero encontrarlos de pie, no escondiéndome». La estudió y asintió una vez. «Iré contigo al pueblo con él». Su respiración tembló. «¿Estás segura? ¿Tú llevar la verdad?». Dijo que alguien tiene que estar a su lado. Bajó la mirada hacia el cuchillo que sostenía en la mano. Por primera vez, no vio a la chica que había caído. Vio a alguien lista para levantarse. El pueblo de Birch Hollow no había cambiado. Sus calles aún estaban cubiertas de polvo y hollín frío, y sus habitantes aún se asomaban a los porches con los ojos entornados y la boca más ruidosa.
Pero algo en el aire había cambiado la mañana del regreso de Clara Holt. No venía escondida bajo una capa, ni temblando ante la fuerza ajena. Caminaba a plena vista junto a Silverwolf, con un vestido amarillo descolorido que había cosido a mano. Cada hilo hablaba de desafío. Cada paso era el fantasma de una chica que se negaba a ser enterrada. El dobladillo le rozó los tobillos al pasar junto a la tienda. Luego, la cuadra. La gente se detenía, con los ojos abiertos, susurraba maldiciones y oraciones mezcladas como humo. «Es ella», jadeó alguien. «Está muerta. ¿Verdad?» «No, es ella. Clara Holt». Silverwolf se movía a su lado como una montaña en movimiento, silencioso, inquebrantable, su presencia abriéndose paso entre la multitud murmurante. No llevaba rifle ni cuchillo, solo la fuerza de la quietud. Para cuando llegaron al centro del pueblo, se había formado un semicírculo, curioso, cauteloso, algunos cruel. La alcaldía se alzaba frente a ellos como un monumento a la arrogancia, con sus persianas verdes cerradas a cal y canto, impidiendo la verdad. Entonces la puerta se abrió de golpe. Vernon emergió, con el sudor brillando bajo el cuello de la camisa, la mandíbula apretada por una incredulidad que se endureció en burla. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras, bajando los escalones. «Miren lo que salió de la tumba». Caminó hacia ellos, sus botas resonando demasiado fuerte sobre las tablas de madera. «Clara Holt, de verdad eres un fantasma». Pensó que tal vez los coyotes no habían dejado más que huesos. Ella no se inmutó. «No eres bienvenida aquí», se burló. «Me perteneces». El acuerdo estaba firmado. La iglesia estaba lista. «Corriste. Caíste. Es tu culpa». Clara sostuvo su mirada. «No caí. Salí despedido». La multitud onduló. El labio de Vernon se curvó. «Estás confundida, niña. El dolor hace que la gente imagine cosas. Soy un hombre de la ley. La ley dice que te lo prometieron». «No hay ley», dijo Clara con voz aguda. «Pero tranquila. Solo tu monedero y un trozo de cuerda alrededor de mis muñecas». Se oyeron jadeos entre los observadores. En algún lugar, una silla rozó la madera. Lobo Plateado no dijo nada. Solo se acercó, no frente a ella, sino a su lado. «La oigo», dijo. No era una amenaza, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que el aire cambiara. Clara se irguió. Entonces sonó una nueva voz. «Vi las marcas», dijo la señora Gadwin, la boticaria. Se abrió paso entre la multitud, con el delantal espolvoreado de polen, los ojos entrecerrados en sus muñecas. «La cuerda quema profundo y fresco. Nadie se ata así». Vernon se giró. «Eso es especulación». Otra figura emergió, alta, delgada, con las manos cruzadas sobre una Biblia. «El reverendo Carter». Se aclaró la garganta. «Puedo confirmar que nunca hubo una. El contrato de boda se presentó en la iglesia y no se leyeron los anillos. No hubo matrimonio». El rostro del alcalde se sonrojó. «Ustedes olvidan quién manda en este pueblo». Pero la multitud ya no estaba en silencio. Alguien murmuró: «Quizás lo recordemos demasiado bien». Clara dio un paso al frente, con los dedos ligeramente temblorosos mientras sacaba un cuadrado de lino doblado de su chal. «Escribí esto para mí», dijo. «Pero quizás ahora deberías oírlo». Desdobló la tela. Su voz vaciló, luego se tranquilizó. «Soy Clara Holt. Me vendieron atada y me arrojaron por un acantilado porque dije que no. Me dijeron que era propiedad. Me dijeron que el silencio era supervivencia, pero sobreviví de todos modos, y no me callaré». El silencio que siguió fue atronador. Incluso Vernon vaciló. Abrió la boca, luego la cerró. La señora Gadwin se cruzó de brazos. «Ya has dicho suficiente, Vernon. Tal vez ahora sea el momento de que escuches». Otra voz, áspera y masculina, agregó: «No somos ganado. Elegimos quienes somos». Clara los miró.
esos rostros que una vez la habían mirado a través de ella. Ahora la miraban. Lobo Plateado posó una mano suavemente sobre su hombro. Sin palabras, sin presión, solo presencia. Y en ese momento, Clara supo que ya no estaba sola. Ni de nombre, ni de verdad, ni a los ojos de quienes finalmente podían verla. La nieve había disminuido para cuando regresaron a la cabaña, derritiéndose en parches que dejaban al descubierto la tierra cruda y húmeda. El sendero tras ellos estaba tranquilo, pero Clara caminaba con pasos que ya no temblaban. Su vestido amarillo estaba arrugado, sus manos aún manchadas de polvo de la plaza del pueblo, pero su mirada era firme. El fuego se había apagado en su ausencia. Lobo Plateado se arrodilló para reavivarlo, sacando llamas del recuerdo y las cenizas. Clara estaba sentada cerca, desatando su chal. El silencio entre ellos se llenó de una calidez serena, una nueva comprensión. Él no la miró cuando habló. Te pusiste de pie. No era una pregunta. Ella asintió. Porque tú lo hiciste primero. Él puso otro leño en el fuego, lo observó. Hay un lugar, dijo lentamente. Una aldea en el Valle Sur. Mi gente, no todos confían en mí, pero algunos recuerdan. Clara escuchó, su corazón abriéndose poco a poco. Podrías venir conmigo, continuó. Vivir entre nosotros. Aprender de la tierra, del cielo. Ser más de lo que intentaron enterrar. Se quedó sin aliento. ¿Por qué? La miró ahora, con los ojos oscuros e inmóviles. Porque ya no eres Clara Hull. Ese nombre ya estaba tomado. Necesitas uno nuevo. Miró las llamas, la curva de humo que danzaba sobre la hoguera. Sí, dijo. Sí, creo que sí. Por la noche, cuando la luna coronaba la cresta, una sombra se movió entre los árboles. Lobo Plateado lo oyó antes de que el caballo se detuviera. Cascos suaves, una tos seca, una presencia familiar. Flecha de Hierro desmontó, con la mirada cautelosa, pero ya no dura. Dio un paso adelante, estudiando a Clara desde la distancia. Has vuelto, dijo. Ella se puso de pie, con la barbilla levantada. Sí. Vi el pueblo, oí lo que dijiste. Los enfrentaste. Clara asintió. No quería, pero lo necesitaba. Flecha de Hierro miró al Lobo Plateado, luego de nuevo a ella. Mi padre no entendería esto, murmuró. Pero tal vez mi hijo sí. Se giró hacia Lobo Plateado. Si ella es tuya para nombrarla, entonces nómbrala. Lobo Plateado metió la mano en su bolsa y sacó algo envuelto en cuero suave. Se lo entregó a Clara. Dentro había un collar, una sola pluma de águila unida con un trabajo de cuentas azules, la cuerda enhebrada con pequeñas piedras de río y hueso. Se lo colocó suavemente alrededor del cuello. No eres quien eras, dijo. Ahora eres el amanecer de Cliff porque te levantaste donde otros habrían caído. Se le hizo un nudo en la garganta. Tocó la pluma, con los dedos temblorosos. Gracias, susurró. Flecha de Hierro observó, con la mandíbula apretada, pero su voz se suavizó. Es un buen nombre. Entonces el viento cambió. El crujido agudo de botas. Demasiadas. Lobo Plateado se movió primero, saliendo. Clara lo siguió. En el borde del claro estaba Vernon. 2 agentes lo flanqueaban, con los rifles colgados y los rostros demacrados. Los labios de Vernon se curvaron al verla. Ahí está, dijo. Pensabas que podías desaparecer sin más. Clara no respondió. Tengo una orden de arresto, dijo. Por albergar a una fugitiva. Volverás conmigo, chica. Lobo Plateado se interpuso entre ellos. No es tuya. Vernon se burló. ¿Vas a detenerme con esa pluma?, preguntó Lobo Plateado en voz baja. Solo la verdad. Ella me pertenece. No, dijo Clara, colocándose junto a Lobo Plateado. No pertenezco a nadie más que a mí mismo. La tensión era tan densa que estalló. Entonces se oyó el arrastrar de pasos. De los árboles del este,
emergió un nuevo grupo. Hombres mayores, mujeres con chales, niños asomados tras las faldas. Delante, la señora Gadwin. Caminó directamente al claro y se plantó junto a Clara, con los brazos cruzados. Tendrás que pasar por encima de todos nosotros. Más gente del pueblo la siguió. Aquellos que antes observaban en silencio, que ahora elegían bando al aire libre. El rostro de Vernon. Amigo, esto es ilegal. Se acabó, dijo la señora Gadwin. Los agentes se miraron entre sí, luego volvieron a mirar a Vernon. No levantaron los rifles. Él retrocedió un paso, luego otro, sin decir una palabra más. Se giró y desapareció entre los árboles. El fuego crepitaba tras ellos. Clara extendió la mano y tocó la pluma de águila que llevaba en el cuello. Flecha de Hierro miró a Lobo Plateado. Creo que podría ser una de nosotros. Lobo Plateado no sonrió, pero su mirada se suavizó. Cosas como yo era. El sol salía lentamente sobre el valle, calentando los acantilados con una luz color miel. Abajo, enclavado entre los altos pinos y la curva del río, el campamento apache cobraba vida. El humo se elevaba en perezosas espirales desde las cabañas redondas. Los caballos resoplaban suavemente cerca del corral, y los sonidos del duelo, la leña cortada, las risas de los niños, el suave roce de los mocasines sobre la tierra, se extendían por el aire como una canción. Clara, ya no solo Clara, estaba junto al Lobo Plateado al borde del claro, con las manos juntas ante ella, conteniendo la respiración mientras la gente se reunía. No la miraban fijamente como lo hacían los habitantes del pueblo. Sin desprecio, sin susurros de nombres, pero tampoco sonreían con facilidad. Aquí la confianza se ganaba. Había adoptado un nuevo nombre y ahora venía a llevarlo. Un gran fuego crepitaba en el centro del campamento, rodeado de ancianos sentados. Detrás de ellos estaban madres, padres, cazadores y niños, todos observando. En el resplandor anaranjado de las llamas, el viejo chamán, ciego de un ojo y pintado de ceniza y ocre rojo, dio un paso al frente y levantó una mano. Ella vino del borde de la muerte, dijo en apache, su voz, grava y viento. Arrojada, pero se levantó. Se enfrentó a las mentiras. Trajo la verdad al fuego. Se giró hacia Clara. Di tu nombre. Ella dudó, luego dio un paso al frente. Mi nombre es Amanecer de Cliff, dijo con voz firme. Porque me levanté donde debía desaparecer. Los ancianos asintieron. El chamán sonrió y luego esparció harina de maíz en las llamas. Las chispas danzaron como estrellas. A su lado, Silverwolf no dijo nada, pero cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, le tocó el hombro con suavidad y la condujo a una cabaña cerca del otro extremo del campamento. Era sencilla, una estructura de postes cubiertos de piel de búfalo con humo saliendo ya de su pequeña chimenea. Esto es tuyo, dijo en voz baja. Tu comienzo. Entró. El suelo estaba cubierto de esteras tejidas. Una pequeña hoguera ya estaba caliente. Junto a la pared del fondo, una manta doblada, un cuenco de madera y un manojo de hierbas reposaban, esperando. No era mucho, pero era más de lo que ella jamás había tenido. Se giró y lo vio arrodillado justo afuera de la puerta. Sostenía un cuchillo de trinchar en una mano y un pequeño trozo de madera carbonizada en la otra. Con trazos lentos y seguros, grabó en el marco sobre la puerta una figura única, la forma de un águila en vuelo. Ella se acercó. ¿Qué es?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista, encontrándose con los ojos de ella. Tu guardián, dijo. Observa desde arriba, y ahora. Observa desde aquí. Se puso de pie, se sacudió el polvo de las manos. Este es tu hogar, dijo Cliffdown. Se le hizo un nudo en la garganta. Tocó la talla, los bordes aún calientes por la hoja. Gracias, susurró. Esa noche se sentó con las mujeres junto al fuego, aprendiendo a prensar harina de maíz en piedras calientes para formar pasteles.
Sus dedos trabajaban rápido, su risa baja, sus miradas aún desconocidas, pero ahora eran menos cautelosas. Una mujer le pasó un paño para amasar. Otra ajustó suavemente su agarre. Nadie le dio la bienvenida, pero no fue necesario. Estaba aprendiendo. Se levantó con el sol, recogió raíces, se lavó en el río frío. Aprendió a tejer con las niñas más jóvenes, sus dedos torpes al principio, pero pacientes. Y cada noche, Lobo Plateado se sentaba con ella junto a la cabaña y le enseñaba las palabras de su gente. Cielo, tierra, viento, corazón. No enseñaba como un hombre que corrige. Enseñaba como alguien que recuerda, compartiendo lo que una vez temió perder. Y ella escuchaba, no como una estudiante, sino como alguien que regresa aún la voz que siempre había estado destinada a hablar. Pasaron los días, luego las semanas, y una mañana se despertó con el canto de los pájaros en los árboles, el olor a pan horneándose cerca y la comprensión de que, por primera vez en su vida, no se preparaba para que alguien le arrebatara algo. Había construido algo con sus manos, con su nombre, y era suyo. Las estaciones cambiaban suavemente en el Valle Apache, como páginas de un cuento que finalmente valía la pena leer. La primavera derritió los últimos restos de nieve y la tierra despertó con flores silvestres en el zumbido de las abejas. Para entonces, Clara, que no era el amanecer de un acantilado, se había convertido en parte del ritmo. Se movía por la aldea con un propósito, trenzas tejidas en sus hombros, hierbas en su cinturón y una amabilidad en sus pasos que resonaba en cada choza que pasaba. Ya no era la niña que había caído. Era la mujer que se había levantado. Lobo Plateado construyó su cabaña cerca del arroyo donde el agua cantaba a través de las piedras. Juntas tejieron sus vidas como los patrones de las mantas que ahora ayudaba a crear. Tintes apaches con las puntadas firmes de Clara. El conocimiento antiguo se unió a un nuevo aliento. Se convirtió en la curandera del campamento. Combinando los remedios que la señora Gadwin le había enseñado una vez con las técnicas medicinales que la gente de Lobo Plateado confiaba. Salvia para el dolor, sauce para la fiebre, miel para heridas demasiado profundas para nombrar. Una noche, mientras el fuego teñía el cañón de oro, Lobo Plateado estaba junto a ella, sosteniendo una gruesa manta de lana, con sus llamativos estampados en rojo, azul y marrón oscuro. Los bordes estaban desgastados, pero el centro brillaba, tejido de memoria. Mi madre hizo esto, dijo en voz baja. Me lo dio cuando me convertí en hombre. La he llevado desde entonces. Se acercó, con voz baja y segura. Eres el amanecer de Cliff, dijo, pero para mí, eres la luz de todo el cielo. Con reverencia, la envolvió en la manta sobre los hombros. Le cerró los ojos, conteniendo la respiración al sentir el peso sobre ella como si perteneciera a alguien. Se casaron bajo la luna llena, rodeados de quienes una vez dudaron, ahora cantando una bienvenida. Sin sacerdote, sin papel, solo llama, voz y verdad. Clara permaneció envuelta en la manta, con las manos como lobos plateados, y pronunció su nombre en voz alta una vez más. El amanecer de Cliff en la lengua apache. Sonaba como si siempre lo hubiera sabido. Los niños bailaron. Los ancianos asintieron, incluso las flechas de hierro sonrieron, tenues, pero reales. La noticia llegó a Birch Hollow lentamente, como humo que se riza bajo puertas cerradas. La señora Gadwin y el reverendo Carter contaron la historia, una visita silenciosa a la vez, sobre la niña que había regresado de entre los muertos, no para buscar venganza, sino para construir algo mejor. La gente escuchó y comenzó a comprender. Algunos incluso llegaron. No muchos, pero suficientes. Años después, al borde del mismo acantilado donde su sangre había marcado la piedra, el amanecer de Cliff se alzaba junto al Lobo Plateado. La nieve flotaba a su alrededor como plumas al caer. Bajo la tierra se extendía amplia y abierta. Llevaba el collar de plumas de águila sobre los hombros, la manta. Ya no sentía miedo en los huesos,
solo la firme calidez de su mano en la suya. Solía pensar que este lugar sería lo último que vería, susurró. Él se giró hacia ella con ojos dulces. Ahora es donde empiezas. Ella asintió, su aliento empañando el aire. Juntos miraron hacia el amanecer. Dos almas que ya no estaban perdidas. Ya no estaban solas, no solo se había salvado de la muerte. Le habían dado un nombre y con él una vida verdadera, de libertad, de amor y de hogar. La arrojaron de un acantilado por atreverse a decir que no. Pero lo que intentaron enterrar se alzó más fuerte que cualquier ley, cualquier mentira, cualquier hombre que creyera poseerla. Clara se convirtió en el amanecer de Cliff. No solo un nombre, sino un fuego renacido en su pecho. Encontró sanación en manos desconocidas. Encontró familia en un lugar donde su nombre no tenía historia, solo esperanza. Y se paró en la misma roca donde la dejaron morir. No como una víctima, sino como una mujer que escribió su propio final. Y si esta historia te conmovió, si crees que el amor puede resurgir de la ruina y que los nombres se pueden recuperar como la tierra, entonces viaja con nosotros. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde cada relato nace del polvo y la angustia, pero siempre termina en la luz. Porque aquí, no solo fallan las balas. Son los corazones los que no fallan.